Buenas noches, Stephanie. Vamos a empezar con las tutorías. El día de hoy no va a ser clase, ¿sí? Entonces, es referente a lo que ya hemos visto en la unidad 1, 2 y 3. Le voy a explicar en forma general lo que hemos visto y de ahí le pregunto si tenemos dudas en referente de algún tema o de algún ejercicio para irlo resolviendo, ¿ya? Entonces, arrancamos con lo que es lo que hemos visto en el primer parcial, ¿sí? Nosotros en el primer parcial vimos 3 unidades. La primera unidad que vimos eran clases fundamentales en Java. Lo que vimos es métodos, crear clases, crear o instanciar objetos de esas clases secundarias en una clase principal, ¿sí? Poder hacer conversiones entre tipos de datos, crear lo que son los Spring Buffer. Era muy importante manejar o comprender la diferencia entre un Spring Buffer que me iba a permitir agregar o modificar el tamaño de la cadena de texto, a diferencia de un String Tokenizer. Un String Tokenizer, en cambio, me va a permitir de la cadena que tengo actualmente poder dividir en substring. Es muy importante al momento de que yo maneje los substring, yo indique mediante qué parámetro o mediante qué delimitador se deberá realizar la división de esta cadena de texto. ¿Por qué? Porque si yo no coloco ningún parámetro de división, automáticamente me va a identificar que sea el espacio. Entonces digo, todo lo que tenga espacio se va a ir dividiendo. Para poder manejar cualquier clase fundamental en Java, lo importante es poder importar la librería, ¿sí?, inicial, que era la java.util.asterisco. Cuando yo coloque el asterisco, es muy importante que en este caso genera todos, o sea, todas las librerías adicionales de la útil se van a incorporar. Otro tema que también nosotros vimos eran los números aleatorios. Dentro de los números aleatorios me iban a permitir, sí, generar, como su nombre mismo lo dice, automáticamente números que sean al azar y poder generar mediante un constructor este número. Ahora, este número puede tener una limitación, es decir, hasta qué número yo deseo que se visualice o se genere automáticamente. En este caso, para yo decir hasta qué número tiene que visualizarme, lo tengo que colocar dentro de los paréntesis y de ahí poder generar un proceso, ¿sí? Otro tema referente a lo que es ya la unidad 2, ya vimos lo que es recursividad, entrada, salida de datos y lo que son ficheros. Lo más esencial o lo más importante dentro de la recursividad era que manejaban dos tipos de casos, ¿no? Lo que se manejaba por el caso base y el caso recursivo. Que tenía que hacer es llamarse a sí mismo ese método y poder ir interactuando y generando y automatizando y reutilizando lo que son las líneas de código. En cambio, en los ficheros me iba a permitir almacenar información mediante un archivo externo, ¿sí?, con una extensión que sea de tipo de texto editable, ¿sí? Podía ser .txt, .csv, XML. Entonces puede ser que sean de campos o se podría decir archivos planos, ¿no? Entonces estos archivos planos me permiten almacenar información externamente mediante ficheros y poder ir interactuando mediante librerías que puedan ir haciendo un recorrido, una visualización, una impresión de esa información. Dentro de la unidad 3, en cambio, ya vimos lo que son colecciones. En esta parte de colecciones, a diferencia de los ficheros, es que las colecciones se manejaban de manera interna y se podrían ir generando diferentes procesos para poder igual almacenar información, pero ya con métodos y operaciones básicas que va a poder automatizar el proceso
para una búsqueda, para un insertar, para un eliminar o buscar. En sí me iba a permitir generar. Dentro de colecciones, un tema adicional que se logró ver es lo que son los vectores y matrices, que son valores o se podría decir tipos de almacenamiento de información, pero por favor debe de ser de una manera estática. Un array o un vector o una matriz se maneja de manera estética un tamaño y este tamaño, si yo lo quiero ir modificando, pues lo tendré que ir configurando al inicio y poder ir agregando los campos necesarios. Ahora, es muy importante que dentro de la unidad 1, 2 y 3, nosotros tuvimos actividades que cumplir, ejercicios que cumplir. Referente a esto, ¿tenemos alguna pregunta, Stephanie, para poder ir avanzando? No, ingeniera, ninguna pregunta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguien adicional? No sé, Mauricio, Paul, ¿alguna pregunta en referente a lo que les acabé de explicar? O si tenemos alguna pregunta de algún ejercicio para poderlo ir resolviendo. No, Inge, bueno, de esa parte sí está un poquito entendible, de los otros, Inge. ¿Cuáles de los otros? Del ejercicio de la actividad 5. Del ejercicio es la evaluación. Ajá. De la evaluación. ¿Qué pregunta tuvimos de la evaluación? No, del ejercicio mismo. Es la 4, creo que es la 3. Ya, de la 4. Entonces, del ejercicio de la actividad 4 que hicimos de colección. Ajá, exacto. Sí. ¿Ya? ¿Qué ejercicio? ¿El 3, el 4? El 4 donde tocaba hacer los nombres y todo eso. Ya, aquí esencialmente, como les decía, se debe de trabajar, ¿sí? La clave venía a ser el país y los años campeón, ¿sí? Venía a ser mi lista de años. ¿Por qué no podía ser uno solo? ¿Ya? Porque podía ser más de un año campeón. Entonces, aquí era importante, sí, que yo les decía, al momento de manejar el proceso, yo manejaba un hash map, ¿ya? Pero en este hash map yo decía, mi clave puede ser string. ¿Por qué debería ser string? Porque aquí iba a colocar el nombre del país, ¿ya? Y los valores iban a ser la lista. Podía ser list, linked list, tree-shed, hashed, el tipo de colección que yo deseara manejar. Pero era muy importante que yo decía, ¿no? El ejercicio lo que les indica es lo siguiente, ¿no? Usando más para completar las siguientes funciones. ¿Qué funciones desea tener? Es de que saber qué equipos es el campeón dentro de la Copa del Mundo en cada año. Si la Copa del Mundo no se celebró en ese año, pues simplemente va a salir tal información de que no se celebró en ese año, sino se va a manejar una base en la cual se debe de agregar la función de leer el nombre del equipo y agregar una lista de los años en la cual él fue ganado. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo que genero inicialmente, leer el nombre del equipo y agregar la lista de años. ¿Qué venía a hacer aquí? ¿Sí? Yo les puse aquí un ejemplo que yo voy agregando estáticamente, pero esencialmente yo tendría que tener esta lista, ¿sí? Y yo dijera, no, en una lista sin 6, ya, voy a generar otra lista para almacenar los años, que fue campeón. Entonces puedo decir lista de países y lista de años.
¿ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer principalmente aquí? Yo les puse estáticamente el ejemplo, pero el ejercicio aquí les dice leer el nombre del equipo y generar esa lista. Por ejemplo, yo ingreso el nombre Brasil y debe de decir, sabe que va a tener o ha ganado en 5 años. Entonces, ¿en qué año? En año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Si lee el país, si lee claro, el Países Bajos deberá mostrar toda la información detallada. Entonces, ¿yo qué tuviera que hacer? Decir, no, un objeto escáner de lectura que va a ser igual, ¿ya? A un new escáner y dentro de mi paréntesis poner system.in.com y le tuviera que poner un mensaje para que visualice system.o.println y digo, no, ingrese el país, ¿ya? Primera situación. ¿Y qué digo? En una variable string, ¿sí? Voy a poner país, voy a asignar a qué. Mi objeto de lectura punto next line. Entonces, ahorita le estoy pidiendo el país. Ahora sí, le voy a pedir los años que ha ganado. Entonces, ¿cómo le pido los años que ha ganado? Yo puedo hacer de dos maneras, ¿sí? Primero decirle system.o.println y le dijera, ingrese la cantidad de años que ganó el país y le pongo concatenando más el país que ingresó, .com. Y le pongo en una variable in, voy a decir cantidad, es igual a que a mi objeto de lectura punto next in.com. Ahí sí que digo, voy a ingresar del país de Brasil, son 5 años que él ha ganado. Entonces, hago un for y digo en un i, vaya desde 0 hasta ¿sí? Y menor que la cantidad que yo le di. Y de ahí digo y más. Y de ahí otra vez, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que pedir en qué años ganó. Entonces, ¿qué tuviera que hacer? En un string, ¿sí? Le voy a poner año del país es igual a qué? A mi objeto de lectura, punto, ¿sí? Next line. O puedo ponerle in, pero recomendable es de manera string para que no tengamos inconveniente. Cada vez que vaya leyendo el país, yo le puedo poner un mensaje y decir system.o.println y aquí digo ingrese el año que ganó el país. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí ya va ingresando año 1, año 2, año 3. Pero al momento que ya vaya diciendo año 1, año 2, año 3, yo le tengo que decir a mi lista a punto add. ¿Y qué debería ingresar? Esta variable de año país. Luego de haber hecho el for, ahora sí, ya como tengo ya la lista agregada, ¿qué tuviera que decir? A mi lista país punto put, ¿qué voy a agregar? El país que dije al inicio que voy a agregar y luego la lista que se generó. .com. ¿Ya? Le voy a comentar todo lo anterior para que se den cuenta que estoy generando, ¿sí? Y voy a ejecutar, ¿ya? Y si se dan cuenta, aquí ya me salió el mensaje, ¿sí? Que va a decir ingrese el país. Entonces, le pongo, ¿no? El país se va a llamar Brasil. Ahora sí, ingrese la cantidad de años que ganó el país Brasil. Voy a poner 2. Entonces, ingrese el año, 1540. Ya. ¿Y qué pasó? Se agregó. Como ya se agregó, no visualizó,
Por el momento, ninguna acción o ningún proceso. Pero, ¿qué tuviera que hacer? Ya está agregada a la lista, ahora tengo que visualizar los valores. Entonces, ahí que tuviera que hacer que vaya hasta el valor y vaya generando los procesos respectivos. Y así ir generando cada uno de ellos. Entonces, puedo poner aquí se podría decir un ciclo repetitivo para que me diga ingrese por lo menos 10 países. ¿Qué tuviera que hacer? Que dentro de esto agregar un for, ¿sí? Y digo un IA va a inicializar en 0, ¿sí? Punto y coma que vaya a menor que 10, punto y coma, a más. Y digo abrir y cerrar paréntesis. ¿Ya? ¿Y qué digo? Aquí ingresa 10 países. Lo esencial es de que aquí, como les decía, si voy a repetir más de una vez, es importante que aquí, al momento de decir la lista A, cada vez que vaya agregando un valor, punto ponga remove, para que no ya luego se vacíe, primero se vacíe y luego se vaya agregando los países de cada uno de ellos, el año. Entonces aquí yo digo, no, va a ser de 10 países que voy a ingresar. Entonces 10 países y cada país va a tener los años que yo le indique. Eso era lo que debía cumplir el ejercicio 4. Lo que yo les indicaba cuando les expliqué en algunas ocasiones era que lo esencial que aquí les pide es que lea el año, o sea, que ingrese el año y que ingrese la lista de países que ha ganado ese país. Entonces, lo esencial, lo que sí se debía generar, lo primordial era esto, ¿no? Crear mi lista base y esta lista agregarle otra sublista que tengan los daños e ir visualizando posteriormente. No sé si estamos claros. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, ahorita sí ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Otro ejercicio, chicos? Sí, ingeniera, en el ejercicio de repasos en el 12 para hacer el menú. En el ejercicio de repasos. ¿Ya? El menú. Ya. ¿Qué es referente al menú? Es que me pedía que el usuario insertara 5 valores por teclado. Eso quería saber. Sí, aquí dice ingrese 5 valores en relación a los nombres de cantones. ¿Qué tuviera que hacer, no? Les pongo, es un método, ¿sí?, en una clase diferente, independiente, en la cual yo le digo, ¿no? Public, voy, y le voy a decir lectura de datos, ¿ya? En esta lectura de datos, yo tengo que generar, ¿qué necesito? Generar un objeto de lectura primero y hacer un ciclo repetitivo, ¿sí? El ciclo repetitivo, ¿de dónde a dónde se va a ir? Desde 0 hasta el 5, porque digo 5 valores que deberá ingresar. Luego, ¿qué tuviera que hacer? En un string, ¿sí? Nombre de cantón, le voy a asignar ¿qué? Mi objeto de lectura, punto, next line, ¿ya? Punto y coma. Y luego este nombre agregar a la lista. Entonces, cuando yo les decía, esta lista la tienen que crear al inicio, al principio. Entonces, yo ya tengo creada la lista y supongamos que está aquí, ¿ya? Y ahí en mi clase, ¿qué tuviera que decir? A la lista a punto add. ¿Qué le voy a agregar? El nombre de cantón, punto y coma. Entonces, aquí ya estoy agregando 5 valores.
Que puedo necesitar aquí un system.out.println y aquí le pongo un mensaje, ingrese el cantón, ¿qué me va a salir? 4 veces, diré 5 veces, ingrese el cantón. Esta es mi clase, supongamos que esta es solo de aquí para acá es mi clase, ¿ya? Este método yo lo tengo que llamar en mi clase principal solo al método, mediante el ciclo repetitivo o el proceso de menú interactivo. ¿Estamos claros? Entonces solo eso sería, Inge. Sí, aquí si se dan cuenta todos estos todos estos ítems que yo les coloqué, es lo que vimos las dos últimas clases. Son métodos de ingresar valores, por ejemplo aquí eliminar un elemento ingresado por teclado que tuviera que ingresar y ahí eliminarlo. Les pongo, ¿no? Ingreso el valor, y le voy a poner acá más abajito, en otra variable, ingreso el valor de eliminar y que tuviera que decir a esta lista a punto remove y qué objeto, el valor que ingresé, punto y coma. ¿Qué diferencia hay a lo que nosotros manejamos anteriormente? Que este valor era estático, que yo le colocaba entre comillas el valor. Ahora no, ahora va a ser ingresado por teclado. Entonces, ¿qué necesito? Es este valor recoger en una variable de la librería scan. Eso es la diferencia que hay en el eliminar, en el visualizar, en el buscar, ingresar la posición, eso. Ay, ingeniera, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún ejercicio más, chicos? Que tengamos dudas. Si estamos claros, no tenemos alguna duda más adicional para que puedan realizar. Estos ejercicios, debido a que algunos compañeros me indicaron, este taller, perdón dicho, me indicaron que todavía están realizando, que todavía les faltan para que realicen bien. Se les va a aplazar hasta el día domingo al mediodía, que sería domingo 15, que lo puedan realizar y lo puedan entregar. Sí, no se olviden, es más para que repasen, fortalezcan sus conocimientos y no tengan, se podría decir, alguna duda adicional en referente a estos temas, porque ya la siguiente semana arrancamos con un nuevo tema, con una nueva parcial y de ahí ya son temas ya un poquito más avanzados, los cuales sí son necesarios que lo tomen con atención. Si no tenemos más dudas, les agradecería la asistencia del día de hoy. Cualquier cosa me avisan por interno y estamos pendientes. Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego. Igualmente, ingeniera, cuídese. Cuídense, hasta luego.